En este tema vamos a aprender cómo comparar dos cosas y decir que son iguales o que no son iguales. Podemos comparar objetos, personas, lugares, animales, y para eso vamos a utilizar esta estructura as, puntos suspensivos as. ¿Ok? Si queremos decir que dos cosas no son iguales, usamos la versión negativa de esta estructura. La fórmula que vamos a utilizar va a ser to be en su forma am, is, are para el presente, o también podemos utilizar la forma del verbo to be, la forma pasada, was o were, más as, y luego va a seguir un adjetivo. Aquí es muy importante que se fijen que aquí siempre va a ir un adjetivo, ¿ok? Para comparar dos cosas, y al final ponemos as de nuevo. En los extremos, acá al final y al inicio, van a estar los objetos, personas, lugares, animales que estemos comparando en los extremos. ¿Okay? Entonces vemos un ejemplo donde yo voy a decir que dos cosas son iguales. Aquí tengo she is. Is es la forma del verbo to be que corresponde a este sujeto. En este caso es ella. She is. Luego sigue as. Y luego el adjetivo tall es el que estoy utilizando, alto, altura. Esto se refiere a lo alto de una persona. As you. Aquí tengo el elemento que estoy comparando con respecto al que está acá al inicio. ¿Ok? Y esta oración se traduce, aquí me dicen que son iguales, se traduce a de que ella es igual de alta que tú. O ella es tan alta como tú. Las dos formas queremos decir que son iguales. ¿Ok? Ahora, para decir que no son iguales, utilizo la versión negada del verbo to be. Tengo mi objeto que estoy comparando aquí, my dad, y este otro que está al final, yours. ¿Ok? Entonces dice, my dad is not. Aquí uso is porque es el que corresponde a este sujeto. ¿Ok? Luego tengo as y el adjetivo y luego otra vez as. Y al final el otro elemento que estoy comparando es yours. Dice, my dad is not as old as yours. Mi padre no es tan viejo como el tuyo. Estoy comparando mi padre con respecto al tuyo. Ok, estoy diciendo que no son iguales. O sea, no son de la misma edad. Luego tengo más ejemplos aquí, donde otra vez voy a decir que son iguales las dos cosas que estoy comparando. Y digo, I am. Am es la forma del verbo to be que le corresponde a este sujeto. I am as strong. Este es mi adjetivo, fuerte. As him. I am as strong as him. Yo soy tan fuerte como tú, o yo soy igual de fuerte como tú. Cualquiera de las dos traducciones es correcta. La cosa es que estamos diciendo que las dos personas son igual de fuertes, son iguales. Ahora tengo el último ejemplo acá donde digo que no son iguales. They are not as nice as their sister. Tengo el sujeto they, por eso utilizo esta forma del verbo to be, are. Lo niego para decir que las cosas que estoy comparando no son iguales, not. Luego tengo as y mi adjetivo enseguida es nice as their sister. Ellos no son tan agradables como su hermana. O sea, ni su hermana y el resto de sus hermanos o hermanas no son igual de agradables. La hermana es la que es agradable, el resto de sus hermanos no son tan agradables. Ok, para decir que no son iguales utilizo el verbo to be negado. Ok, bien, esos son unos ejemplos de cómo se usa esa estructura. Vamos a practicar con ejercicios donde vamos a tener dos oraciones, y de esas dos oraciones vamos a sacar una tercera oración utilizando la estructura que acabamos de ver, as, comparando las dos personas o dos objetos o dos ciudades, lo que nos digan las oraciones, ¿no? Entonces en ocasiones vamos a utilizar not para decir que no son iguales. Vamos a averiguar esa información, si son iguales o no,
leyendo las dos oraciones que me dan. La primera dice, my brother is 20 years old. Patrick is 25 years old. Estoy viendo que mi hermano tiene 20 años y Patrick tiene 25. No son de la misma edad. Entonces voy a utilizar un not para decir que no son iguales. Y digo, my brother is, y luego le pongo not, y luego va a ir as, y enseguida el adjetivo que voy a utilizar en este caso es all, para referirme a que no son de la misma edad. Y al final pongo otra vez as, y luego el otro elemento, Patrick. My brother is not as old as Patrick. Mi hermano no es tan viejo como Patrick. Porque Patrick tiene 25 y su hermano tiene 20. Su hermano es más joven, ¿ok? Entonces fíjense cómo aquí de color marrón o color rojo, así como ladrillo, puse los dos elementos que yo estoy comparando, my brother y Patrick, ¿ok? En este caso son dos personas. Luego enseguida del primer elemento va el verbo to be en su forma que le corresponde al sujeto de esta oración, a este elemento que me viene siendo is. Y como quiero decir que no son iguales, lo niego, le pongo not. Luego sigue mi estructura as y el adjetivo all en este caso, luego otra vez as. Y a lo último pongo el elemento, el otro elemento que estoy comparando, ¿no? Con el que está acá al inicio. Luego tengo esta segunda oración, dice Australia is big, Canada is bigger. Australia es grande, Canadá es más grande. Quiere decir que no son iguales, ¿ok? No son iguales en tamaño. Entonces voy a comparar Australia con Canadá. A los extremos voy a tener esos dos elementos. Y voy a decir que Australia no es tan grande como Canadá. ¿Ok? Australia es más chica que Canadá. Y mi oración me quedaría así. Australia is not as big as Canada. Fíjense cómo aquí tengo mi adjetivo big. ¿Ok? No voy a utilizar este que está acá, bigger. Aquí el adjetivo está en su forma natural. ¿Ok? Su forma normal. Sin ponerle superlativo. Ni mucho menos otra cosa, ¿no? Entonces aquí va a estar el adjetivo tal cual es. Y digo, Australia is not as big as Canada. Australia no es tan grande como Canadá. ¿Okay? Estoy diciendo que los dos elementos no son iguales. El siguiente dice, I am very tired. Kevin is also very tired. Yo estoy muy cansado y Kevin también está muy cansado. O sea que los dos estamos iguales de cansados. Entonces aquí voy a utilizar una oración en el que el verbo to be tiene que estar afirmativo para decir que los dos elementos son iguales. ¿Y qué adjetivo yo voy a utilizar? Pues aquí el adjetivo que están utilizando es tired, cansado. Y la oración me quedaría así. I am, verbo to be, afirmativo porque voy a decir que los dos elementos son iguales. I am as tired as Kevin. Yo estoy igual de cansado que Kevin. Luego dice la siguiente, Iceland is colder than England. Entonces aquí hay dos elementos que no son iguales. Islandia es más frío que Inglaterra. Por lo tanto, voy a utilizar el verbo to be negado porque aquí estos dos elementos no son iguales. Y utilizo la negación para decir precisamente eso, que los elementos no son iguales. Y los elementos que voy a comparar va a ser estos dos países, Iceland y England. Entonces me quedaría England is not as cold as Iceland. Inglaterra no es tan frío como Islandia. ¿Ok? Porque aquí me dicen en esta oración que Islandia es más frío, o sea, hace más frío en Islandia que en Inglaterra. Entonces Inglaterra no es tan frío como Islandia. Islandia es más frío que Inglaterra, ¿ok? Fíjense cómo yo ordeno los elementos según lo que dice acá arriba la oración. Estoy diciendo lo mismo acá abajo, pero en otras palabras. La que sigue, this chair is expensive.
that chair is also expensive. Las dos sillas son caras. Entonces voy a poner una oración donde mi verbo to be va a estar afirmativo para decir que las dos cosas son iguales. Entonces pongo this chair is as expensive as that chair. Entonces mi adjetivo aquí está, expensive, en medio de as y as. El verbo to be les dije que iba a estar en forma afirmativa porque estoy queriendo transmitir el mensaje de que las dos cosas son iguales de caras. Entonces pongo this chair y that chair. Estos son los dos elementos que estoy comparando. Y con is digo que son iguales de caros. Luego, Andrew is lazier than Wendy. Andrew es más flojo que Wendy. O sea que Wendy no es tan floja como Andrew. Esa es la oración que voy a utilizar acá abajo. Y digo, Wendy is not. Estoy diciendo que los dos no son iguales aquí, ¿no? Wendy is not as lazy as Andrew. Wendy no es tan perezosa, tan floja como Andrew. Andrew es más perezoso o más flojo que Wendy, según esta oración de arriba. ¿Ok? Ahora la de abajo dice Carol and David are both 10 years old. Los dos, Carol y David, tienen 10 años. Entonces son iguales. Por lo tanto, voy a poner mi oración utilizando el verbo to be afirmativo para decir que los dos elementos o esas dos personas son iguales. Y digo, Carol is as old as David. Carol es de la misma edad que David. ¿Ok? Los dos tienen la misma edad y lo digo con esta oración. Bien, la última dice, I think action movies are more interesting than comedies. O sea que las películas de acción para esta persona son más interesantes que las comedias. ¿Ok? Entonces las comedias, voy a decir, yo creo que las comedias no son tan interesantes como las películas de acción. I think comedies are not as interesting as action movies. ¿Ok? Entonces esa es la forma de cómo vamos a hacer las oraciones. Utilizando esta estructura as, adjetivo as. El verbo to be va a estar negado si quieres transmitir el mensaje que las dos cosas no son iguales, y el verbo to be va a estar afirmativo si quieres decir que las cosas, los dos elementos que estás comparando, que son iguales. ¿Ok? El verbo to be afirmativo para decir que las dos cosas son iguales, verbo to be negativo para decir que las dos cosas que estás comparando no son iguales. Bien, entonces eso es el tema de esta estructura para comparar cosas. Y les voy a poner un ejercicio donde ustedes van a hacer comparaciones de que se encuentren en sus casas, ¿no? Ahorita les voy a poner en el Classroom las indicaciones de qué es lo que van a hacer para que utilicen esta estructura de comparación. Bueno, ahí le dejo. Ahorita les mando el archivo de los ejercicios.